Bienvenidos, bienvenidos. Después de 9 meses nos vemos. Ya van a ser, ya van a ser. ¿Cuánto tiempo tenemos sin conferencias? Ya más o menos regularcito. Hola, hola. Casi toda la familia está acá. ¿Les gusta? Espero que les guste el jardincito, el ambiente donde estamos ahora reunidos. Vamos a tener que acostumbrarnos a este lugar. Sean todos ustedes bienvenidos. Me alegro muchísimo de ver a, a la gran mayoría de caras conocidas, por eso digo a la familia, a la familia. Muy bien, el día de hoy vamos a tener una conferencia que es realmente, a ver, permítanme acomodarme bien, ya está, a ver, a ver, a ver, ya. Vamos a tener una conferencia que en realidad hemos dejado de lado por mucho tiempo. La hemos dado muchísimas veces por intermedio de la radio, pero una cosa es la radio y otra cosa es tener una conferencia, ¿no? Algo un poco más sustancioso, y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a tener bastante sustancia con esta conferencia. En realidad, yo quise, como lo manifesté hace pocos días por la radio, yo quise entrar en esta conferencia con un buzo negro. Y entonces, ¿cuál era la idea, no? La idea del buzo negro es decir, bueno, ¿cómo te vas a venir con un buzo? Pues, Guillermo, no te pases, ¿no? Es una conferencia, es algo que, ¿no? Algunas mentes iban a decir, me tienes que respetar. Otros iban a decir, ¿a dónde me he venido? ¿No? Otros dirían, ¿y quién se creerá? Pero esa era la idea en realidad. La idea era hacer un poco de escándalo, pero darnos cuenta qué cosa es lo que pasa por nuestra mente ante cierto tipo de impacto visual. Esa es la idea, entender, porque de esa forma es que yo quería hacerles ver qué cosa es el mundo interno y qué cosa es el mundo externo, y de qué manera es de que se impacta el mundo interno, se impacta el mundo externo gracias a nuestro mundo interno. Esa era la idea. Entonces, vamos a entender ahora qué cosa es la meditación, vamos a entender ahora lo que es la verdad, vamos a estudiar de verdad y a fondo. Créanme, he hecho casi toda una semana, me he demorado en tratar de sintetizar, porque si observamos bien, este asunto de la meditación no es tan simple. O sea, en realidad es bastante simple, en síntesis es bastante simple. Pero la forma en que tenemos que explicar lo que es la meditación es lo complicado. Entonces yo he tratado de hacerlo lo más simple, lo más sencillo posible, ¿no? Porque al final vamos a entender que hay muchas cosas que nosotros estamos aprendiendo y no lo estamos aprendiendo de la manera adecuada y normal. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene la capacidad de ser multidimensional, ¿no? Entonces, esa es nuestra realidad. Nuestra realidad no es solamente la parte de material, sino tenemos otro tipo de realidades, y a la hora de explicar esas otras realidades no las vamos a poder entender, no las vamos a poder comprender. ¿Qué cosa es ignorancia? Ignorancia es falta de datos. Cuando nos faltan ciertos datos, y nosotros por mucho que nos matemos explicándolo llana y sencillamente, no se va a entender. Es como tratar de explicar lo que es el amor, tratar de explicar lo que es Dios, tratar de explicar lo que es un Elohim. Me faltan datos. No sé cómo te lo puedo decir, no sé cómo te lo puedo explicar. Se marchita la realidad con las palabras. Y sobre todo si nosotros solamente vamos a tratar de entender eso por intermedio de la intelectualidad, de nuestro centro intelectual, se va a complicar mucho más todavía. Entonces eso es lo que tenemos que entender ahora, tratar de entender de qué se trata esta conferencia, ¿no? Se trata de que tenemos que visualizar que en realidad somos multidimensionales
y que tenemos cierto tipo de capacidades que no hemos desarrollado, pero que está en nosotros desarrollarlo. En vez del buzo negro, hablaremos ahora, por ejemplo, de ciertos científicos. Vamos a poner unos ejemplos como para poder nosotros entender un poco las cosas. Habían ciertos científicos que hicieron que a una planta le comenzaron a hacer cierto tipo de prácticas. Entonces pasaba un científico con la plantita y la saludaba y la agarraba y la acariciaba y todo. Y esta plantita le habían colocado ciertos artefactos eléctricos en donde marcaba el sentimiento de la planta, porque yo no sé de dónde sale con que dicen que las plantas no tienen vida. Las plantas tienen vida, sino que son otro tipo de vida que nosotros no entendemos. Entonces los científicos comenzaron a ver su psicología, la psicología de la planta. Entonces, ¿qué pasaba? Que pasaba un científico y muy bien, tranquilo, no mostraba mayores problemas. Pasó otro científico que le demostraba amor, que le mostraba cariño, no hubo ningún problema. Hasta que pasó un tercero y en el cuarto científico, el científico agarra y le dice, te voy a matar. De inmediato, la planta sintió y los aparatitos que eran bastante sensibles marcaron esa gran diferencia de horror y de terror de la planta. Pasaban los días y ya no le hacían nada. Porque eso fueron por 3 días. No le hacían absolutamente nada a la planta. Pero llegó un momento en que desfilaban todos menos esa persona, menos el científico que la había amenazado de muerte. En alguno de esos días pasó ese científico y de inmediato volvió a marcar sin que le haya hecho absolutamente nada. No le hizo absolutamente nada, simplemente el científico pasó nomás y la quedó mirando. Pero de inmediato mostraron mostraron los aparatos, los sensibles aparatos, mostraron su miedo, su terror, el pánico ante una situación que no había situación, no había nada. Simplemente la planta lo reconoció y sus mundos internos se llenaron de miedo y de terror. Otro ejemplo, un perro, esto fue conocido, bueno, en su momento, ahora esto ya es hasta simple y sencillo para nosotros, ¿no? En Rusia se hicieron algunos experimentos con un animal, con un perrito. ¿Qué pasaba con este perrito? Aparecía en el sitio donde estaba el perro, aparecía una campanita y una puertita. Cada que sonaba esta campana, de inmediato se levantaba una puertita y aparecía la comida del perro. Muy bien, el perrito feliz de la vida movía su cola, se acercaba a la puertita y comía. Llegaba la hora del almuerzo, sonaba la campanita, abrían la puertita y comía. Al día siguiente sonaba la campanita y comía, y feliz el perrito. Pasó una semana más o menos, y después de esa semana, al perrito le sonaron la campanita, el perrito expectante miró, no abrían la puertita porque no se abría la puertita, porque ese era el experimento, y en ese momento el perro comenzó a botar baba, saliva tras saliva, tras saliva y tras saliva. Montones de saliva, o sea, su sistema digestivo comenzaba a trabajar sin comida. No había comida, no había nada físico, pero su parte fisiológica ya trabajaba. ¿Por qué? Por el estímulo de la campana. Ya tenemos 2 ejemplos. Vayan tomando nota. El tercero es que es un caso que tuvo Deepak Chopra. Deepak Chopra estaba en un hospital, y en ese hospital atendían a pacientes que tenían cáncer. Entonces, ¿qué sucedía? Que en este experimento
a 50 personas que tenían cáncer, simplemente se les hizo ver, no se les dijo nada. No, en los análisis no se le trataba del cáncer y todos los cánceres eran totalmente distintos y diferentes. A nadie se le dijo absolutamente nada. Pasaron los meses, se les daban medicinas más o menos que no tenían mucho que ver con el cáncer, y todos los pacientes, los 50 pacientes estaban muy bien. Tenían síntomas de fastidios y de ciertas molestias, pero no eran pues exageradas, ¿no? Simplemente así. Entonces han pasado como 8 meses y de repente en este hospital llegó otro director del hospital. Entonces al hacer el análisis y en el chequeo, comenzó a ver de que había un pabellón de ciertos pacientes que no se les había pasado la voz, que no se les había dicho de que ellos sufrían de cáncer. Entonces le hicieron ver al director que eso se había hecho adrede porque estaban haciendo un experimento y hasta el momento ese experimento les estaba funcionando de las mil maravillas, porque les estaban hablando bien, les estaban estimulando y no les estaban creando ese miedo, que es el que cuando a uno le dicen tienes cáncer, ¿qué es lo primero que pasa? Se impactan de tal manera que suceden cosas, ¿no? Entonces todos iban medianamente bien y todo, no había ningún problema, pero este director dijo, la ley, si alguno de ellos viene acá y nos hace un juicio, nos gana. Porque según la ley nosotros le tenemos que decir a todos los pacientes qué cosa es lo que tiene y de qué se le está tratando. Entonces se les ordenó a todos que les pasaran la voz a todos de que efectivamente tenían cáncer y detalladamente por qué y todo lo demás. Efectivamente, a los 50 pacientes se les dijo qué era lo que tenían, detalladamente y todo. Oh, maravilla. A los 15 días ya habían algunos que ya estaban totalmente internados. Al mes, ya estaba ya casi la gran mayoría, ya estaban con todos los síntomas y con todos los problemas que efectivamente da el cáncer. No faltó mucho tiempo y comenzaron a morirse. Entonces, aquí tenemos otro punto muy importante de lo que significa, cómo es lo que es nuestros mundos internos y lo que hace por nuestra materia. Eso es importantísimo, es fundamental entender esto. Por eso es que me voy a demorar dando un temita más, voy a dar un ejemplo más. Y este lo he dado yo incluso en la radio también. Acerca del reo, había un señor, un asesino en serie, que ya le habían dicho pues ya que tenían que ya lo iban a ejecutar. Allá en Estados Unidos hay la ley, ¿no? la pena de muerte en algunos estados, y entonces a este señor ya le habían enjuiciado y ya lo iban a ejecutar. Pero por ahí se le presentó una oportunidad y quisieron hacer un experimento con este reo. Como él ya no tenía nada que perder, fueron con él, hicieron un contrato, le hicieron firmar un documento y le dijeron, bueno, si es que quieres vivir, nosotros vamos a hacer un experimento. Es peligroso, ¿eh? Por si acaso, escúchame bien, es peligroso, le dijeron los doctores. Vamos a hacer un experimento raro contigo, que si sales bien de esto, sales bien librado, ya no pues, ya no hay pena de muerte, ya vas a tener cadena perpetua, pero no te matamos. ¿No? Bueno. Entonces, ¿qué pasó? El reo no le quedaba otra y aceptó. Cuando acepta estas condiciones, firman y todo lo demás, hicieron un trato. Efectivamente, pues lo echan en una cama de hospital, de esas que son bien altas, que se levantan la cabeza y todo lo demás. Entonces lo echan ahí, lo echan. Le ponen en la parte alta unos aparatitos, lo amarran de tal manera que él no podía ver qué era lo que estaba pasando, simplemente lo hicieron sentir. Escuchen, escuchen, simplemente lo hicieron sentir, él no podía ver. Entonces estaba él atado, echado, sin poder mover la cabeza, sin poder mover los brazos.
Viene alguien por ahí, le descubre el brazo y le hace ver que es un cuchillo, ¿no? Que es un cuchillo, y entonces le hace así. El otro se asusta y pensando de que era un cuchillo en realidad que le habían cortado pues la vena. Pero no le habían hecho nada, en realidad solamente le habían pasado la uña. Nada, absolutamente ningún daño le hicieron, lo tocaron con la uña. Yo me toco acá y no pasa nada. Lo mismo le hicieron a él un poco fuerte para que creyera otra cosa, para que sus sentidos creyeran otra cosa. Y efectivamente, en la parte de abajo, sin que él vea, y le pusieron la mano para abajo, como si estuviera chorreando, y le pusieron por ahí le pusieron ahí suero, unos cuantos litros de suero, digamos unos 5 litros de suero, que es lo usual, lo que vendría a ser la sangre, usualmente, dependiendo del tamaño, y entonces, bueno, ese suero comenzó a gotear, y en la parte de abajo habían puesto pues un pocillo de acero, precisamente para que el sonido sea aún más notorio. Y entonces caía, tum, 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 comenzaban a caer las gotas, y entonces el reo comenzaba a imaginarse cosas, Y entonces poco a poco comenzó a sentir pánico, poco a poco comenzó a sentir debilidad, su piel comenzó a opacarse, ¿no? La persona comenzó a sentirse mucho más débil y le regulaban poco a poco, le iban regulando el suero y le hacían creer que se estaba desangrando. Y entonces llegó un momento en que efectivamente el suero caía muy suavemente y a mucha distancia, ¿no? Entonces comenzaba poc, 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 ya no salía con tanta abundancia como en un principio, pero parecía de que ya le estaba escaseando. Según él, según sus sentidos, según su creencia, se estaba quedando sin sangre. Y estaba lo más gracioso de todo, bueno, gracioso porque esto es medio satánico, ¿no? Pero el asunto es de que estaba sintiendo, o sea, tenía los mismos síntomas que como si efectivamente se estuviera desangrando. Y no se estaba desangrando. Llegó el momento en que ya se acabaron los litros de suero y simplemente se quedó sin nada. Ni bien sintió el reo que ya no había sangre, que ya se quedaba sin sangre, se había quedado sin nada, simplemente le dio un infarto y se murió. En ese mismo instante se murió. ¿Qué había sucedido? Si no le había pasado nada, si no tenía nada, nada, absolutamente nada. Simplemente el que cree, crea. Simplemente es eso. Este es un pequeño avance, por eso dije que este va a ser un avance de lo que es la conferencia que viene. El que cree, crea. ¿Qué creyó este señor? Creyó de que efectivamente se estaba muriendo. Al creer que se estaba muriendo, su cuerpo, su sistema inmunológico, porque cada uno de nosotros somos amos de nuestras partes internas, entonces el Señor agarró y le dio la orden de morir. Así se llama, esa es la realidad. Acá no hay tapujos, ni hay velo. Le dio la orden a su cuerpo que se muera y se murió. Esa es la creencia, esos son los mundos internos y eso es lo que yo trato de hacerles ver a todos. Todas las cosas que nosotros tengamos, emocional, intelectual, sentimental, todas esas cosas, de acuerdo a la cantidad de emociones, de sentimientos y de pensamientos, es que creamos todo esto. De acuerdo a esa calidad, es que vivimos bien o vivimos mal. Para empezar. Estamos hablando de emociones, estamos hablando de sentimientos, estamos hablando de otro tipo de cosas. Ya no estamos hablando solamente de la mente, porque eso es lo que tenemos que entender. Acá nadie está diciendo que la mente o la intelectualidad sea mala. Yo no estoy diciendo eso. En un principio yo resaltaba bastante esta situación hasta que se me hizo ver de que la intelectualidad es divina. El punto es de que es el primer piso de todo.
y que nosotros tenemos otros poderes, otras virtudes, que es nuestra obligación desarrollar. Si nosotros solamente nos vamos a quedar en la parte intelectual o todo lo que es mente, ahí es donde está pues nuestra coraza, ahí es donde está nuestra celda, ahí es donde nosotros estamos viviendo. Estamos viviendo aprisionados por la mente, por nuestras creencias, por nuestras emociones, por nuestros sentimientos. Somos un país subdesarrollado por eso mismo. No es que hayamos tenido más, porque nosotros somos especialistas en echarle la culpa a las circunstancias, a los políticos o a todo lo demás, sino que somos nosotros, algo bueno habremos hecho, eso es lo que siempre digo, por eso es que estamos nosotros acá en este bendito país, ¿no? Pero también a la vez, muchas de las situaciones por las cuales nosotros andamos viviendo es producido por nuestras emociones, por nuestros sentimientos y por nuestros pensamientos. No tiene absolutamente nada que ver la política, no tiene que ver nada de nada, porque en este país, así como en otros países, hay muchísima gente que también es pobre, que en Estados Unidos, en Europa, hay pobres. Nosotros andamos creyendo de que todos tienen plata, que todos tienen dinero. Es igualito, acá en el Perú es igual. Hay mucha gente que tiene dinero, otros que son de término medio, otros que no lo tienen. Pero todo eso se debe a los mundos internos. Nosotros nos gusta, nos encanta esta cuestión de la ley del karma. Nos apasiona la ley del karma. O es el castigo de Dios o esa es la voluntad de Dios. Y ahora lo que yo voy a tratar de hacer en esta conferencia es tratar de hacerles entender de que la voluntad de Dios es nuestra voluntad. Y que si nosotros hemos cometido errores hay manera de revertirlos. Y precisamente tenemos que empezar ¿por dónde? Por nuestros pensamientos, por nuestros sentimientos y por nuestras emociones. Por ahí es donde tenemos que empezar. Lo que viene a ser la materialidad es simplemente el resultado final de nuestras partes astrales, de nuestras partes etéreas. Nosotros siempre hemos tenido el error de estudiar para la intelectualidad. Aprender por intermedio de la intelectualidad. Y nuestra intelectualidad solamente tiene dos dimensiones, largo y ancho. Cuando nos vamos a la universidad, en este instante, por ejemplo, que están inscribiendo, efectivamente nosotros necesitamos de este tipo de experiencias para poder aprender, pero ahorita en este momento que están escribiendo, ¿qué estamos sacando en conclusión? Dos dimensiones. Un aprendizaje de dos dimensiones, largo y ancho, ni altura tiene. Cuando nos vamos a la universidad y nos hacen estudiar con una pizarra, largo y ancho, ni altura tiene. Dos dimensiones. Esa es la única forma que tenemos nosotros de aprender, con la intelectualidad y con dos dimensiones. ¿En dónde están esos tiempos? Y nosotros nos burlamos, ¿ah? Porque nosotros decimos, sí, los incas fantásticos, los incas chéveres, nuestros antepasados. Y los antepasados tenían otro tipo de educación. Nuestros antepasados tenían otro tipo de educación que era mejor que la nuestra. Símbolos. Símbolos. Los símbolos son fantásticos y no nos damos cuenta. Porque los símbolos le hacen razonar o lo hacen trabajar a todos nuestros demás dones, a nuestras demás virtudes. Los símbolos. ¿Qué teníamos nosotros anteriormente? Acá nosotros tenemos ahorita el lapicero y el papel. Perfecto. ¿Qué tenían los incas para escribir? Los quipus. Los quipus son largo, ancho y altura, ¿no? Ya, es una dimensión más, ya están ganando. Pero cuando yo estaba en el colegio, los muchachos o los mismos profesores nos enseñaban con que, pobrecitos, ellos no están en nuestra capacidad todavía, ¿no? Y no, ellos estaban volando, ellos estaban por encima de nosotros porque el tipo de educación que tenían ellos era superior. El lanzón monolítico, ¿qué cosa es un lanzón monolítico? Nos está manifestando que ellos ya sabían lo que era el anticristo, lo que era el defecto metido e incrustado en nuestra alma. Ese es el lanzón monolítico. No lo ven con que ahí dicen un montón de cosas, en Historia del Perú, en la Historia Universal, dicen un montón de cosas, pero no lo ven que tiene colmillos y es de cara monstruosa. ¿Qué de lindo tiene? Nada. Esos son los defectos. Las cabezas clavas, en varias culturas, las cabezas clavas. Esas cabezas son los pensamientos malos, los defectos, la ira, la envidia, la codicia, la lujuria.
Y ellos manifestaban de esa manera, que ellos conocían lo que era el anticristo, que ellos conocían lo que era esa parte de la educación espiritual, que es la que nosotros necesitamos. ¿Quién creen que fue Manco Cápac, Sinchirroca, Yoqueyopan, Huiracocha, Pachacútec? Maestros, eran maestros. No eran cualquier persona, como ahora tenemos pues nuestros presidentes y nadie los pone en tela de juicio ni nada por el estilo. Pero la educación era muy distinta. Nosotros en nuestra educación cuando vemos su cultura que manifiesta sabiamente, por ejemplo, ahí vemos tremendos guacos con unos tremendos penes. Y entonces nosotros, todos ruborizados, decimos, ay, estos chicos, ¿no? Los guacos pornográficos. Pero no nos damos cuenta que volvemos a la misma tontería de siempre, la intelectualidad. ¿Qué han querido decir ellos por detrás de todo eso? Eso es lo que nosotros hasta ahora nos cuesta entender. Nos cuesta entender el significado real. Como esa tontería la tenemos en la cabeza, creemos que también ellos han sido tontos. Y no, lo que ellos han estado tratando de decir con eso era simplemente: ahí está el poder, ahí está el asunto, ahí es donde tú tienes que vivir, eso es lo que tú tienes que hacer. Busca el simbolismo, no lo veas físicamente, no lo veas en dos dimensiones. Cuando nosotros comenzamos a ver las cosas en dos dimensiones es cuando terminamos en lo mismo, dándole un gran virtuosismo a la intelectualidad. Pero no nos damos cuenta que la intelectualidad, vuelvo a repetir, es el primer escaño, es el primer escalón para seguir subiendo en lo que estamos buscando, la alta espiritualidad. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, ¿qué significa ahora? ¿Qué es lo que significa todo esto? Significa que Dios no creó al mundo por nada. Porque mucha gente dice, pero yo para qué... El hombre nace, crece, se reproduce y muere. ¿Cuál es el sentido de la vida? Cuando uno está aburrido, cuando uno está ocioso, cuando uno está en depresión, uno dice, pero ¿cuál es el sentido de la vida? La vida no pasa nada. Y por eso que en estos días también estuve hablando acerca de algunas cositas, como algún familiar mío que decía, ay, la vida, triste jardín, quejándose de que la vida pues es así o es asá. ¿Por qué? Porque seguimos en la intelectualidad, en el cuadradito. Seguimos en las dos dimensiones. No entendemos lo que dijo, por ejemplo, Goethe. Goethe decía, toda teoría es gris y solo es verde el árbol de dorados frutos que es la vida. Si uno se intelectualiza con esta situación, no le sacas jugo, no le sacas provecho. ¿Qué quiso decir Goethe? Lo vamos a repetir. Toda teoría, porque en este momento estamos teorizando. Si acá en este instante nosotros no hacemos la práctica que luego van a venir y no entendemos bien qué significa esto, todos nos vamos a ir con una teoría más. Y de nada les ha servido su tiempo y de nada les ha servido nada. Una teoría no sirve de nada. Toda teoría es gris. Y solo es verde el árbol de dorados frutos, que es la vida. Ajá. ¿Qué quiso decir? Que la vida tiene que dar sus frutos, que esa es la forma en que nosotros tenemos que observar a la vida. La vida es enseñanza, la vida es conocimiento, la vida es donde nos vamos a desarrollar y en donde vamos a poder adquirir la conciencia que necesitamos, otros dones, otras virtudes, otras situaciones que nos van a elevar. Eso es la vida. Cuando vinieron acá los primeros, yo les digo coroneles de Dios, del Dios absoluto, no del íntimo, sino del Dios absoluto, cuando vinieron ellos vinieron acá y nunca enseñaron así. Ellos cuando vinieron lo hacían así simplemente con mímicas, con muecas. Por eso que ustedes ven ahí dentro del esoterismo, ven esas muecas de risas, esas muecas de dolor y de angustia. Ellos enseñaban sin hablar. Solamente enseñaban con mímicas. ¿Por qué? Porque esa enseñanza es multidimensional. Ahí ya no solamente se esfuerza la intelectualidad, ahí se esfuerza la conciencia.
que es otra cosa. Estamos hablando de otros niveles, entonces estamos tratando entonces de sacar y de chupar parte de lo que realmente somos nosotros. Cuando nosotros hablamos de conciencia, ahí está, otra vez nos rascamos la cabeza. Porque mucha gente a mí me pregunta, Guillermo, ¿conciencia es lo mismo que alma? Y no es, conciencia no es lo mismo que alma. Y ya veremos eso un poco más adelante. Ese es el tema. El tema es que nosotros volvemos a repetir, nosotros tenemos todo un mundo. Nosotros tenemos toda una gran escuela. Para nosotros han hecho este país. Para nosotros han hecho este mundo. ¿Para qué? Para que nosotros lo aprovechemos y para entenderlo de diferentes y de múltiples maneras. Cuando salimos por la calle y alguien nos hace algún gesto, nosotros ya poco a poco tenemos que ir entendiendo. Por eso es que yo en la conferencia de lo que es el sincrodestino, yo les decía, ese esfuerzo por mantenerte atento, ¿cómo te va a servir? Y todas esas cosas se compensan, ¿eh? Porque ese cuentito de que la religión es pobreza, ese es falso, eso es mentira. La religión es riqueza, a Dios no le gusta vivir en sitios miserables. Y nosotros, cada uno de nosotros, tenemos a nuestro Dios dentro de nosotros mismos. Eso es lo que tenemos que entender. Entender que la vida diaria es una escuela, entender que la vida diaria es una iniciación, entender que el sincrodestino nos pide esfuerzo, no del tipo intelectual. Por eso es que cuando estamos en algún sitio, no nos gusta alguna cosa, nos aburrimos, bostezamos y no estamos atentos. Ya hemos perdido ya esa capacidad de asombro. Ya nada nos asombra. Ahora nos vemos en la televisión y alguien lo ametrallan y esto, mueren 20. Normal. No pasa nada, ¿no? No pasa nada. Si vemos que a alguien lo están asaltando, uno, ¿qué es lo que hace? Corre y se va para el otro lado contrario. Así somos. Así somos. O sea, actuamos nosotros de diferentes maneras, no como la vida misma nos está solicitando, porque para eso ha sido creada, sino actuamos de una manera totalmente distinta, equivocada. Entonces no entendemos lo que viene a ser exactamente la vida diaria, ¿no? Ahora, ahora hay una partecita, esto de las cabezas clavas, de lo de las cabezas clavas y del lanzón monolítico es lo nuestro, es un simbolismo que nos rodea a nosotros y hay muchísimos más, pero no es el tema. El tema en que nos va a decir exactamente qué cosa es lo que estamos haciendo acá el día de hoy, está en el templo de Delfos, en la puerta del templo de Delfos, allá en Grecia. ¿Qué dicen en la puerta? Te advierto, quien quiera que fueres, o tú que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla el tesoro de los tesoros. Oh, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Esa es la la síntesis del motivo por el cual nosotros estamos acá. ¿Dónde vamos a encontrar las respuestas, las soluciones a todo? Dentro de nosotros mismos. El asunto está dentro de nosotros mismos. Muchas veces me hacen llegar a mí mails, a mi correo, donde me dicen, Guillermo, me dijeron, ahora por ejemplo, a la de ahora, de repente por ahí está la que me lo mandó. Me dice, en algunas religiones dicen que la puerta estrecha y angosta es nuestros pensamientos. Y algunos me dicen, y tú dices que la puerta estrecha y angosta viene a ser la magia sexual. ¿A quién creer? ¿Ya ves? Todo
todos los días, y no me voy a cansar de repetirlo, todos los días leo lo mismo. Diferentes preguntas, pero basadas en esa misma situación. El intelecto. O sea que ya hemos perdido nuestro núcleo científico, porque todos nosotros somos científicos. Nos gusta aprender con las opiniones ajenas. Él opina esto, ese señor opina lo otro. ¿A quién creer? A dos opiniones. ¿Ya ven? Esa es la intelectualidad. Esa es la razón pura. Y eso no es correcto. Eso no está bien. Porque si queremos nosotros tener una solución y queremos tener una respuesta, ya no tenemos que preguntarle a la mente que nos va a responder 2 más 2 son 4 y 5 más 5 son 10. Ya no. Tenemos otros objetivos y tenemos otras formas de nosotros de ir avanzando y de encontrar lo que es nuestro. Porque, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo de los dioses, eso es lo que significa. Me acuerdo cuando a mí me preguntaban, Guillermo, qué bonito tu tema, Guillermo. A ver, ¿de qué libro lo has sacado? Dame pues dame el título pues Y yo les decía, pues, pero yo no lo he sacado de ningún libro. Pero entonces, ¿cómo pues? ¿Cómo? Todavía le salió un signo de interrogación en la cabeza. ¿Cómo puede ser posible que no lo haya sacado de ningún libro? Así vivimos, pues. Así vivimos. Esa es nuestra idea constante. Entonces es lo que yo explicaba. A ver, les decía. Ya, vamos a suponer de que, ya, yo lo he leído de un libro. Ya, entonces, ¿qué es lo que sucede? El señor el autor de ese libro que supuestamente yo he leído, él lo ha tenido que leer de otro libro, ¿no es cierto? Y entonces ha sacado de otros, ha investigado de otros libros. Y los otros señores de los otros libros, ¿de dónde lo han sacado? De otros libros. O sea que al final todos estamos persiguiendo la misma cosa, la intelectualidad, las opiniones, y nadie investiga. ¿No? Porque ahí es donde viene, yo estoy de acuerdo o yo no estoy de acuerdo. Entonces ese es el tema. El tema es que eso es falso, pero dentro de esa falsedad nos movemos. Nos movemos todos nosotros. Dentro de esa falsedad nos movemos toditos. Y nos parece lo más sensato y lo más cuerdo, o por último no me parece nada y lo dejo ahí. Así vivimos. Entonces, yo tengo que hacer toditito este preámbulo para que se pueda entender lo que es la meditación. Porque si no, no lo vamos a entender, nunca. Entonces, ese es el tema, ¿no? Acá hay algo fundamental y principal. Excelente. Cuando al Maestro Jesús, sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿cuál es la verdad? Porque él decía, pues no, la verdad os hará libres. Ya, yo quiero ser libre. ¿Cuál es la verdad? Silencio. Silencio. No decía nada. Se quedaba callado. Cuando el Buda le enseñaba a sus discípulos, era lo mismo. Maestro Buda, ¿qué es la verdad? El Buda se quedaba en silencio, se dio media vuelta y se fue. Se dio media vuelta en silencio y se fue. Oiga, a mí nadie me va a explicar entonces lo que es la verdad. Pero si la verdad nos hará libres, entonces ¿cómo voy a saber cuál es la verdad? ¿Saben por qué ni el Buda y saben por qué ni Jesús el Cristo no respondían lo que es la verdad? Pero si eso está más clarito que el agua, pues. La verdad no se puede saber ni se puede interpretar con la intelectualidad. Hay otros medios que necesitamos nosotros para saber la verdad. Eso es todo. Así de sencillo, que entre bien eso en sus almas, que entre bien eso en sus emociones, en sus sentimientos. La verdad es para interpretar de otra manera. Entonces ahí es donde ya nos queda chico y nos queda corto lo que es el razonamiento puro o lo que es la intelectualidad. Y volvemos a lo mismo, la intelectualidad
es buena, pero es el primer peldaño para lo que tenemos que subir cada uno de nosotros. Nosotros queremos que Dios, dentro de su gran misericordia, baje y nos explique ciertas cosas. Queremos nosotros que Dios, como es Dios y Él es muy misericordioso, que Él baje a explicarnos y decirnos, mira papacito, las cosas son así, esto y el otro, ¿no? O si no, mira mamita, esto es así, o sea, porque Dios es misericordioso. Y no nos damos cuenta que Él ha hecho todo este mundo, que Él ha hecho todo este planeta, que ha hecho todo esto para que nosotros lo disfrutemos y a la vez trabajemos y a la vez despertemos todos nuestros poderes que nos negamos a despertar. Ese es el sentido de este mundo. Entonces nosotros, si queremos que Dios baje y que Él nos diga y que Él nos ayude, espérense sentados porque cansados porque parados se van a cansar. En realidad, el asunto de entender y de comprender la vida es nuestra responsabilidad. Es cierto, hay una alianza con Dios. Es cierto, nosotros tenemos una afiliación con Dios. Incluso hay un hermoso lienzo en donde se ve al Dios Jehová aunándose con el hombre, ¿no? Y tocándose a las justas, ¿no? Esa es la alianza de Dios con el hombre, esa es la promesa. Pero ¿por qué te la da así nomás? ¿Por qué no te agarra? ¿Por qué no te sube? ¿Por qué no te apachurra y te levanta? ¿Por qué? Porque ese no es el trabajo de Dios, ese es nuestro trabajo. Así funciona esto, así funciona la vida. Así que si todavía quedaba en nosotros esos odres viejos, esa religión tradicional en la que todo el esfuerzo lo ha hecho Jesús el Cristo y que gracias a su muerte nosotros ya somos libres, mentira. Que gracias a eso es que nosotros nos vamos a morir y vamos a estar a la diestra de Dios Padre, mentira también. Ah, ¿no quieres en esta? Te vuelvo a retroceder y regresas en otro cuerpo y regresas en otro país y regresas en otro lugar, pero me tienes que aprender. Acá nadie puede estar de ocioso. Después de esta conferencia, yo creo que vamos a tener bastante claro cuál es el sentido real de esta vida. Y que la vida en sí siempre te va a pedir esfuerzos. Porque gracias a eso, porque si es que nosotros no nos esforzamos, pasa algo bien simple y bien sencillo. Crisis. Viene la señora crisis, porque dice, Dios en su misericordia dice, bueno, este angelito no me quiere hacer caso. Así que pasa a otra oficina y se va a la oficina de la señora crisis. Y la señora crisis nos baja el pantalón. Eso es lo que pasa. O sea, que cuando a nosotros se nos antoja ser ociosos, tenemos todavía esa dádiva, porque Él es muy paciente, tenemos esa dádiva y nos deja un tiempito. Pero cuando ya no, y creemos que eso está bien, y que eso está bonito, ya la manda la señora crisis, y ahí es donde vienen nuestros problemas. Y después nosotros, Señor, por favor, no sea malito, dame pues, quítame este problemita, que estoy debiendo de la casa, que la hipoteca ya se me vence. Así, trabaja pues, Ana, y yo te doy. Así nos obliga, así nos maneja, de esa forma. Para eso hemos venido, no hemos venido para otra cosa. Y paralelamente, cuando la espiritualidad va subiendo, la materialidad también va subiendo. Por eso es que les digo, les vuelvo a reiterar, no es mentira, es la pura realidad. Si ustedes investigan bien la vida de verdaderos espiritualistas, van a ver que ellos han tenido dinero. La cosa es que ellos lo han invertido en dar a los demás, ¿no? La gran mayoría ha hecho eso, ¿no? Pero esa es la satisfacción que siente el alma cuando ya está más limpia, está más pura y ya comprende. Entonces, ¿en quién se convierte esa persona? Se convierte en un buen administrador del universo. Te dan. Como ya saben que eso no te lo vas a guardar para ti, claro. Nadie tiene que ser alérgico al dinero, ¿eh?
Eso sí que no, eso también está mal, no hay que irse al otro extremo, hay que guardar porque tienes hijos, porque tienes esposa, porque tienes que ver la universidad de los chicos, porque todas esas cosas se tienen que ver porque eso es parte de, eso es parte de. Pero después de ahí, en eso se convierte uno, en eso es lo que se tiene que convertir uno se tiene que convertir en un buen administrador del universo, cosa que el dinero viene, pum, te lo meten al bolsillo y ya saben que tú vas a actuar honesta y justamente. Guardas para los tuyos y tienes que invertir en los demás. Y gusta. En un principio uno, siempre lo he repetido esto, ¿no? En un principio uno, al conocer las leyes, uno es medio egoístón, ¿no? Quiere ayudar a los demás para asegurarse esa entradita, ¿no? Pero después, cuando va pasando el tiempo, a uno le comienza a agradar. A uno le comienza a gustar ser bueno. Ya es otra historia, ya no tolera las cosas malas. O las tolera muy poco, porque hay matices grises en la vida en realidad. En donde que uno muchas veces no lo logra entender, no lo capta a la primera, pero la vida lo corrige. Y entonces de eso se trata la vida. Pero de eso, para poder entender esos acápites y esas partes que son un poco difíciles y un poco raras, eso con la intelectualidad jamás lo vas a poder entender. Nunca. Porque vas a seguir en tus dos dimensiones. Y si te están dando, si la vida misma es multidimensional, y si te están dando enseñanzas de otro tipo, entonces lógicamente que se tienen que usar otro tipo de receptores. Así como para poder ver necesitamos los ojos, así como para oír necesitamos los oídos, las orejas. Entonces de la misma manera es que necesitamos otros receptores para entender la vida. Para comprender su parte multidimensional. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Ahora bien, tenemos que entender que Dios no va a bajar. Eso ya está dicho ya. Por eso que nosotros hasta escuchamos cosas absurdas y ridículas, ¿no? A ver si Dios existe en el colegio sobre todo, ¿no? O en la universidad, o hablando con un pseudo intelectual que supuestamente sabe mucho, que te empapa con una serie de números y de fechas y de todo lo demás. Y entonces él te dice, bueno, pues si Dios existiera, pues entonces no permitiría pues que haya tanto mal en la humanidad, ¿no? Tantas violaciones, tantas guerras. Oye, ¿quién hace eso? ¿Dios o lo hace el mismo ser humano? Pero el intelectual es así. Entonces nos envuelve de esa manera y nosotros andamos creyendo que esas cosas son así. No. Entonces nosotros no podemos esperar que Dios baje. Nosotros mismos tenemos que subir. ¿Cómo subimos? Acá está. ¿Qué es lo que somos nosotros? Para poder entender lo que es la meditación, tenemos que comprendernos nosotros mismos primero. ¿Qué es la meditación? ¿Qué son los centros energéticos? Cada uno de nosotros tiene 5 centros energéticos inferiores y 2 centros superiores. El centro intelectual, el centro motriz, el centro instintivo que está en el corazón y en el coxis, el centro emocional y el centro sexual. Aparte tenemos el centro intelectual superior y aparte tenemos el centro emocional superior. Escuchen, ¿eh? Atentos a esa parte, que anteriormente nosotros no lo hemos tocado porque no daba el tema. Pero ahora sí, el centro emocional superior y el centro intelectual superior. Ya no estamos hablando de la intelectualidad normal. Ya estamos hablando ya de otro tipo de situaciones que nos dan cierto tipo de poderes, como por ejemplo la clarividencia. Eso no tiene nada que ver con nuestro centro intelectual normal, común y corriente, sino con el superior. Y el centro emocional, ¿por qué? Porque ahí está el truco. Ahí está el truco. Emociones. Tenemos un centro emocional superior que es el que nos acerca, por ejemplo, a las situaciones subliminales. Entender, pues, lo que viene a ser el mensaje de Dios con emociones. ¿Cuántas veces he dicho de que uno tiene que sentir el mensaje de Dios? Y la gente no lo comprende, porque estamos tan apegados a la intelectualidad que no entendemos lo que es sentir. Entonces ese sentir viene con el centro emocional superior. Cuando vienen emociones superiores de amor, por ejemplo, cuando vienen esas emociones que no lo podemos
acaparar con nuestras emociones normales y comunes, que son egoístas y son gobernadas por nuestros propios defectos, entonces ahí es donde viene a despertar con ciertos chispazos las emociones superiores. Y de tal manera que cuando vemos algo sublime, espiritualmente sublime, sentimos algo que ni siquiera podemos explicar. A ver, explica eso pues. A ver, explica ese sentimiento, a ver si puedes. No se puede. No sé, ¿qué sentiste? Ay, algo bonito. ¿Qué vamos a poder? No podemos hacerlo. Hay cosas en donde el intelecto ya nos queda de llavero ya. Ya no nos sirve. Estamos hablando de la alta espiritualidad, estamos hablando de otra cosa, a lo que todos nosotros estamos capaces y podemos llegar a eso, porque todos nosotros tenemos esas armas y tenemos esos argumentos y tenemos esas virtudes. ¿Por qué los dejamos ir? ¿Por qué dejamos que las cosas se queden como están? No puede ser así, no puede ser así. Ya basta, ya nosotros tenemos una buena cantidad de tiempo escuchando este tipo de temas y me imagino que en estos 9 meses también habrán escuchado de otros buenos lugares, buenos temas y todo lo demás. Entonces ya es tiempo, pues, de dejar este asunto de decir qué bonito que tuvo la conferencia y ¿cuándo es la próxima? Ya hay que dejarnos de pensar así. Me divertí mucho, fue sensacional, qué bonito que estuvo, fue explicativo. Mientras que nosotros no hagamos nada al respecto, mientras que nosotros no pongamos todo dentro de nosotros, todo dentro de nosotros, esto se va a ir después otra vez a un saco roto. Y no es así, ya no es así, para nosotros ya no es así ya, para nosotros ya es otra cosa. Ya estamos, ya, perdón, sigamos, si no nos vamos a... Acuérdense que todavía estoy con la chiripiolca, Ahorita se me va y ya me olvido. Entonces, tenemos los centros energéticos, 5 inferiores y 2 superiores. También tenemos los trajes de bodas. ¿Qué son los trajes de bodas? Tenemos que entender toditito esto y es el momento exacto para entender todo esto, para entender después qué es meditación. Entonces el traje de bodas, ¿qué viene a ser el traje de bodas? Como lo dice la Biblia, vienen a ser los trajes existenciales del ser. ¿Quién es el ser? El íntimo. Acuérdense que después de como está en el libro Las Tres Montañas, que el final, después de los 12 trabajos de Hércules, el final es que Hércules queda con su Dios, se hace uno con Dios, y eso es lo que somos todos nosotros. Entonces nosotros somos el traje de bodas, somos el cuerpo físico, somos el cuerpo vital, tenemos el cuerpo astral, tenemos el cuerpo mental, tenemos el cuerpo causal, tenemos el cuerpo búdico y por último el cuerpo átmico, que es el ser. Son 7 cuerpos que están bien íntimamente y esotéricamente colocados, es el simbolismo de la pirámide de Egipto. 4 cuerpos inferiores y 3 cuerpos superiores, los trajes de bodas. El que no tiene todo su traje de bodas, dice la Biblia, de que va a ir al crujir, ¿no? Al crujir de los dientes. Ese es otro tema. Pero la idea es esa, ¿no? La idea es que nosotros también tenemos a nuestro traje de bodas y tenemos a todos esos cuerpos existenciales. A todos esos cuerpos nosotros los tenemos que elevar para que el Cristo ingrese en nosotros. Hasta ahí nomás, porque si no nos desviamos del tema. Ahora, aparte de eso, y esto es para poder entender bien lo que es la vida material y lo que es la vida espiritual, y lo que vendríamos otra vez a entrar en lo que viene a ser el buzo negro, y lo que viene a ser el perrito, la plantita, el Deepak Chopra y los de cáncer, y este reo que se murió así. El asunto es de que tenemos nosotros 2 partes en la cabeza también. Tenemos el cerebro y tenemos el cerebelo, ¿no es cierto? Tenemos el cerebro y tenemos el cerebelo. Ya. El cerebro nos sirve para las partes conscientes, para la parte material. Y el cerebelo nos sirve para las partes inconscientes o de los mundos internos.
¿Qué quiere decir esto? Que físicamente también nosotros tenemos los argumentos necesarios como para poder estar dentro de lo material y dentro de lo espiritual. Eso es el cerebro y eso es el cerebelo. El cerebelo sirve y actúa en los mundos subconscientes y el cerebro sirve y actúa por los actos conscientes. Entonces, la sabiduría de los mundos internos, escuchen, la sabiduría de los mundos internos es recepcionada por el cerebelo. Y las enseñanzas del mundo físico es recepcionado por el cerebro. Importantísimo, fundamental entender lo que somos nosotros. Por eso es que se dice de que si nosotros tenemos algún órgano físico y que si la ciencia no puede entender para qué sirve, porque de repente no le hace algún bien al cuerpo, tiene un sentido espiritual. Como por ejemplo las amígdalas. Las amígdalas, ¿con qué facilidad las sacan? Pero las amígdalas, ¿cómo nos van a servir? Las amígdalas nos sirven a nosotros cuando nosotros hablamos, en este instante estamos hablando, entonces están vibrando las amígdalas. La garganta está vibrando, pero la que está haciendo la vibración exacta es las amígdalas, son las amígdalas. Y las amígdalas están íntimamente ligadas con el cerebelo. La voz, ¿no? El verbo. ¿Cómo comienza la Biblia? El verbo. Por ahí es donde empieza. Entonces, ¿para qué nos sirven las amígdalas? Cuando vibran, botan ciertos jugos que ayudan a nuestra parte superior, a la cabeza. Entonces, ¿cómo nos van a decir que nosotros que no tiene ningún sentido, pues las amígdalas? Las amígdalas tienen muchísimos sentidos, sobre todo energéticos y espirituales. No podemos ser que Dios no ha hecho las cosas porque sí, los ha hecho porque tiene un sentido para ayudarnos en esa unión entre la espiritualidad y la materialidad. Te rozo, te toco, pero no te jalo. Ahí nomás. Eso es lo que nos toca a nosotros. Y eso es lo que tenemos que entender. Fíjese cómo estamos constituidos nosotros. Nosotros no es que sea un asunto, ya creo que ya está bien definido con todo esto, está bien definido de que a la alta espiritualidad no se llega con la oración y pidiéndole solamente a Dios, sino con el esfuerzo. ¿Por qué? Porque Él no va a bajar, repito, porque nosotros tenemos que subir. ¿Por qué? Porque para eso nos está dando todos los argumentos para que nosotros subamos la escalera. Eso es lo que tenemos que entender. Ahora, ¿cómo hacemos para que esta partecita entre el cerebelo y el cerebro se junten, se fusionen? Eso es interesante, ¿no? Porque eso es lo que nos va a despertar la conciencia, porque vamos a entender que físicamente también podemos estar conectados a la parte astral y a la parte espiritual. Ahí lo podemos entender claramente. Entonces lo que necesitamos es que se desarrolle tanto el cerebro, que ahora ya no necesitamos que se desarrolle, porque nos hemos metido tanto a la intelectualidad que para qué queremos hacer más esfuerzo. Que ahora lo que nos interesa es desarrollar el cerebelo. ¿Y cómo se desarrolla el cerebelo? Con la retrospección. Cuando nosotros, por ejemplo, en las noches nos acostamos, nosotros tenemos que pensar, a ver qué hice todo el día. Y entonces tenemos que recordar, hice esto, hice el otro, en la mañana hice esto, comí tal cosa, me fui para allá, estuve con cólera acá, estuve feliz en el otro lado. Toda esa retrospección, todo eso nos va a ayudar a la memoria, y esa es una sección del cerebelo. Entonces, de esa manera, poco a poco, esa parte grande, o supuestamente grande, llena de tantas cosas también del cerebro, y con la chiquitita, poco a poco se va a ir juntando, y esto se va a ir agrandando y tomando las mismas dimensiones y las dimensiones que le corresponde al otro canal. Para eso es. De eso se trata. Entonces tenemos que hacer un ejercicio de introspección. Nada mal estarían las vocalizaciones también. Ustedes saben que también de esa manera, con las vocalizaciones, se segregan ciertos jugos que van relacionados a la parte de acuerdo a la vocal, ¿no? Entonces todas esas cosas nos van a convenir. Y sobre todo, me olvidé de hacer el ejercicio de retrospección. A las 4 de la mañana nos levantan a todos nosotros, ¿sí o no?
Y primero decían, uy, Guillermo, todos iban, estoy con insomnio. Y nadie tenía insomnio. A esa hora, cuando uno ya está inquieto por la alta espiritualidad, te despiertan a las 4 de la mañana. ¿Para qué? Para que hagas tu ejercicio de retrospección. Para que veas ahí, a ver, ¿qué soñé? Y como ya hemos hablado que los sueños son simbolismos y son momentos extraordinarios para que nosotros podamos hacer ese esfuerzo para, en este caso para el cerebelo y para desarrollar nuestra conciencia, entonces ese es nuestro momento. Porque el mundo de los sueños, en realidad, si nosotros lo vemos bien, el mundo de los sueños es nuestro mundo, es nuestra patria. Y acá, si nosotros no tuviéramos, aunque sea esas 8 horas en el mundo de los sueños, estaríamos en otra cosa, mucho más materialistas todavía. Porque Dios puede hacer este cuerpo todavía mucho más duradero, que dure 1000 años, por ejemplo. Lo puede hacer, pero no. Habría un problema. Habría el problema de que después, y las 8 de la noche, y en la noche, y a la hora de estar en la noche nosotros trabajando, estar en el sueño, ¿cómo lo vamos a hacer? Si lo que nosotros en el sueño estamos bien, estamos tranquilitos, porque cuando nosotros nos vamos para ese lado, inconscientemente nos sentimos dichosos. Por eso es que hay muchas veces que nosotros amanecemos y amanecemos, ay, no sé por qué, pero he amanecido bien feliz. ¿No sabes qué? Te habrán llevado a algún sitio, te habrán hablado algunas cosas simpáticas, pero es tu relajo, no es solamente una cuestión de captar energías. Es el momento de limpiarte y depurarte tu psicología y darle al alma lo que le corresponde. En todas esas cosas ha pensado Dios. Pero nosotros lo vemos como el sueño, estoy cansado, voy a dormir. Y la cosa no es así. La cosa no es así. Todo está hecho de pura sabiduría. Y nos dan esos momentos precisamente, otra vez. ¿Para qué? Para la unión con Dios, para el alimento de nuestra alma. De esa manera es como nos manejamos todos nosotros. Ahora, hay un dicho, fíjense, estamos completitos, todavía hay más. Que si queremos más cosas, acá está. Y esto lo voy a repetir exactamente como lo dijo un maestro, por eso es que lo tengo acá apuntado también. Sirve todavía las dos dimensiones. En la glándula apófisis se ubica un órgano que captura la idea del deseo. Y junto a él, otro ambivalente que da forma a la luz ideada. Lo voy a repetir, de repente lo quieren copiar, lo voy a repetir. En la glándula apófisis se ubica un órgano que captura la idea del deseo y junto a él otro ambivalente que da forma a la luz ideada. Lo que significa que tenemos la glándula pineal y la glándula pituitaria, que son los dos los que se encargan. Uno cuando tiene un deseo, nace el deseo y el otro le da forma. O sea, la espiritualidad y la materialidad nuevamente. La parte etérea, los mundos internos y lo físico nuevamente. ¿En dónde está entonces que solamente tenemos que vivir de la intelectualidad? ¿En dónde está que somos solamente que el hombre nace, crece, se reproduce y muere? ¿En dónde está? Si tenemos un montón y por todos lados están las señales. Eso es lo que tenemos que entender. Ahora, ¿para qué nos sirve todo esto, toda esta enseñanza? Porque con esto, por ejemplo, nosotros si tenemos algún deseo, y el deseo es constante, por eso que yo siempre digo, el universo es el pensamiento constante de Dios. Claro, estamos hablando de niveles ultra, super, plus, ¿no? Pero el universo es el pensamiento constante de Dios. Y cuando cada uno de nosotros tiene un pensamiento constante, ahí pasamos a estas glándulas, que son las que hacen, primero se tienen la idea, el deseo, y después se crea con esa luz. Se va creando. Lo que quiere decir que cada uno de nosotros es capaz de crear, siempre y cuando tus pensamientos, tus sentimientos y tus emociones sean superiores. Pero como nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras emociones
no son así, nos opacamos nuevamente por la intelectualidad que nos oprime y nos dice, ¿será verdad? ¿Será mentira? No, no sé, tal vez. Cuando ya estamos así, ahí es donde vienen nuestros problemas. Entonces, acá ya tenemos que efectivamente nosotros somos capaces de crear, por todos los ángulos y por todos los lugares. Nosotros somos capaces de crear, somos multidimensionales y podemos hacer lo que deseemos. Ahora sí vamos a entrar a la meditación. Entonces, ¿qué significa, por ejemplo, lo que dice la Biblia cuando dice, todo lo puedes, mas no todo te conviene? ¿Qué significa eso? Significa que muchas veces nosotros tenemos unos deseos que no son los convenientes, que no nos van a llevar a ningún lugar, que no nos van a ayudar. Puedes hacerlo, tienes los argumentos para hacerlo, para eso Dios nos ha creado, por eso es que se dice que somos a imagen y semejanza. Para eso nos han creado, para crear también. Y vamos a crear por Él. Entonces el truco acá es ese. Vamos a crear por Él. ¿No es cierto? Vamos a crear por Él. A eso le llamaba Jesús el Cristo hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad del Padre. Hacer la voluntad del íntimo. Hacer el bien es bueno. Hacer la voluntad del íntimo es 100 veces mejor. ¿Por qué? Porque ya tienes una ruta definida. Una cosa es darle a alguien un pan o un plato de comida, y otra cosa es hacer la voluntad de Dios, porque ese se multiplica. Porque Él al hacer solamente una sola cosa lo hace con tanta sabiduría que mucha gente, es como la bomba atómica, ¿no? Que mucha gente se beneficia de un átomo, se juntan dos, los dos agarran cuatro, se trastoca y se siguen multiplicando hasta que ahí tienen una reacción atómica. Lo mismo viene a hacer el Padre que está en secreto. El íntimo hace lo mismo. Entonces lo interesante para nosotros es hacer lo que Él nos ordena, hacer la voluntad del íntimo. Ahora, para hacer la voluntad del íntimo ya hemos tenido la conferencia de cómo conversar con Dios, pero ahí nos faltó esta conferencia, porque siempre dije, al final dije, la conversación con Dios es una oración meditación. Entonces la oración, todo el mundo sabe cómo es la oración, pero nadie sabe meditar, o muy pocos sabemos meditar. Entonces, ese es el tema. El tema es que tenemos que hacer una oración y a la vez una meditación. Entonces, ahora sí, vamos a entrar a lo que es la meditación, ¿no? ¿Qué cosa es la meditación? Porque si no podemos hacer meditación, jamás vamos a entender los otros poderes, jamás vamos a entender la verdad. Jamás vamos a comprender ni a sentir la verdad. Porque no hay otro medio para sentir la verdad. No hay otra forma. Ni los grandes maestros lo explicaban con palabras, porque no hay otra forma. Entonces eso se tiene que hacer con la meditación. Sentir la verdad. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, un preámbulo para lo que viene a ser la meditación. Nosotros creemos que es bien facilito. Decimos, no, ya yo voy a hacer mi meditación y me echo y me acuesto, me relajo, no pienso en nada y ya está. No es así. Como todas las cosas que valen la pena, cuestan, lo primero que hay que entender es que tenemos que tener mucha paciencia. Tenemos que tener muchísima paciencia para poder avanzar en este trabajo. Porque lo primero que va a pasar es de que vamos a hacerlo una semana, 2 semanas, y después no me sale, ya otro día lo hago. Ya después, y nosotros no entendemos de que esta no es una situación, a entrar a los mundos, a la alta espiritualidad, no es una situación de que cuando yo quiera, cuando tenga ganas, es un modo de vida. Y eso apúntenlo así, grandazo. La alta espiritualidad es un modo de vida. La meditación no es una situación fortuita. Aprovechemos las 4 de la mañana, hagamos la retrospección, hagamos todo, aprovechemos ese simbolismo, ese esfuerzo diario para poder abrir lo que viene a ser nuestro cerebelo, para que lo podamos entender mejor, para expandir nuestro cerebelo.
y para que se unifique con las partes materiales que vienen a ser el cerebro. Entonces, sin esfuerzo, acá no hay nada que hacer. Sin esfuerzo no hay nada que hacer. No nos va a servir la práctica de la meditación. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? En un principio, si nosotros queremos, si estamos hablando de la alta espiritualidad e incursionar en esos lugares, lógicamente que va a haber una resistencia. ¿Quién es la resistencia? El anticristo, los defectos, las cabezas clavas, el lanzón monolítico. Ese es. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Porque todo está dentro de nosotros. Todo. Todo. Ahí está la explicación. Y la explicación se da con la meditación. Eso es fundamental, es importante. Pero lo que va a pasar los primeros días, la mayoría de gente piensa de que esto es muy difícil. Cuando yo escucho y me dicen, uy Guillermo, pero esto toma muchos años, mentira. Toma algunas semanas nada más. Mantenerse en el presente es un asunto de unas cuantas semanas. Las primeras semanas o las 3 primeras semanas son horrorosas, porque estamos acostumbrados pues a una manera de ver las cosas que cuando las queremos ver como son en realidad, nos horrorizamos, nos duele, lloramos, nos da cólera, o sea, todo es una mezcla que uno llega hasta desesperarse. Las 3 primeras semanas, el primer mes, es así. Pero la gente confunde y anda creyendo de que esos 3 meses, o esas 3 semanas, perdón, o ese mes, es para siempre. Mentira. Mentira. Se le logra vencer a los defectos, sino que lo que pasa es que los defectos han estado haciendo de las suyas, nadie les ha hecho el pare, nadie les dijo nada, y entonces ellos nos manejaban a nosotros como querían. Pero cuando le hacemos esa fuerza, ahí está la voluntad, cuando mostramos esa voluntad, también ellos reaccionan. También ellos se rebelan. Y entonces ahí es donde nosotros vamos a tener problemas, ya sea para eliminarlos, ya sea para reconocerlos, ya sea en la retrospección, o ya sea cuando nosotros estemos ahí relajándonos, tratando de buscar la relajación. Ni eso se va a poder hacer en un principio, ni eso. ¿Saben por qué? Porque lo que va a pasar es que van a comenzar al menos a mí me pasa, ¿no? Me pasaba ahí en principio, en la naricita. Coquillita, coquillita, coquillitas. Y esto. Echado, y por acá, la coquillita, o de repente la pierna. Así es, o si no, todo te pica. Todo te pica, así es. Y los que ya han hecho la práctica ya deben de saber que es así. Y yo no sé qué pasa, dicen. Yo no sé por qué me pasa a mí me pica, a mí me esto, a mí me lo otro. Así es. Esos son los defectos que están metidos dentro de nosotros, sino que como nosotros llegamos a la casa, hacemos bulla, no buscamos la paz, el silencio, ni nada por el estilo, ni bien llegamos, ay, me da miedo mi casa que está oscura. Pum, prenden el equipo, prenden la televisión y se van por ahí a hacer cualquier cosa. Y ni ven ni uno ni el otro, porque estamos acostumbrados a la bulla. ¿Y quién está acostumbrado a las bullas? Los defectos. Y para hacer la meditación, silencio. A ver, ¿a quién le gusta el silencio? No, ya se demoraron mucho ya. Ya no les creo ya. Entonces, ese es el tema. El tema es, en un principio, sí, es verdad, nos va a costar. Es verdad, nos va a costar, es cierto. Pero acuérdense bien de una cosa, las 3 primeras semanas, así va a ser. Bien difícil, pero eso, que no te engañe la mente, que no te engañen las emociones negativas, que no te engañen los sentimientos negativos. Eso no es por siempre, porque ellos también se doblegan. ¿No ves que ya no les estamos dando mucha comida? Ya no les estamos dando mucha comida. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ellos? Ellos también se van a debilitar. Así como tratan de distraernos y de debilitarnos a nosotros, ellos también se debilitan porque ellos necesitan de nosotros para energizarse. Y si nosotros nos negamos, nos mantenemos en el presente o los vamos eliminando poco a poco, ¿quién te va a seguir haciendo cosquillitas y quién te va a seguir rascando las pies y todo lo demás? Ya van a ser menos y ya vamos a poder tomar control de nuestro traje de bodas. 3 semanas, esperen lo que sea, paciencia. No es infinita la paciencia que les pido, 3 semanas. Ya un mes ya, una yapa. Después de ahí viene la otra partecita. Ya de ahí el asunto ya es menos doloroso, menos fastidioso, ya es medianamente. 3 semanas más o un mes más. Ya es eso ya es controlable, ya es manejable ya.
El problema es el principio, el problema es empezar, y ahí es donde tenemos que luchar contra los apegos, tenemos que luchar contra, hasta con los amigos, porque uno le cuenta esto y a la gente, está loco, ¿qué te pasa? ¿Estás hablando solo? No. Así es pues, ¿por qué? Porque todo el asunto es externo, y cuando hablamos de mundos internos, no vaya a ser contagioso. Así es, pero es la realidad, pero es la verdad. Las primeras 3 semanas así es, fuerte, feo, así es, pero solamente es por un tiempo. Las segundas 3 semanas o el segundo mes, ya, es mucho más ligero, es mucho más suave, es mucho más manejable. El tercer mes van a ver quiénes son en realidad. Van a ver que cuando le escuchen al vecino, escuchen a otra persona cuando hablan, ustedes van y pensar que este era mi comadre. Yo le hice comadre. Y ahí vamos a poder entender, porque se nos aclara la conciencia, el cerebelo se nos energiza, y entonces el despertar de la conciencia vamos a comenzar a ver que nosotros no éramos los locos, y vamos a ver que el mundo vive como loco. Y el raciocinio es distinto, las cosas van a ser distintas para todos nosotros. Lo primero es la paciencia. Segundo, hay que eliminar el miedo. Importante, fundamental, vital. No, a mí me da miedo. A mí me han dicho que el desdoblamiento astral se te mete a alguien adentro y después. Ahora también dicen, no, la vez pasada estuve hablando con un amigo que decía, no, mejor una meditación, no pensar en nada. No, uno tiene que pensar, porque si uno no piensa se mete el diablo. Cada vez están más locos. Y esto, una persona muy pudiente, muy inteligente, viaja al extranjero, es espiritualista, tiene una religión, pero así son las religiones, pues. Nos meten cada cosa sin consistencia y la gente y los feligreses creen. Creen sin practicar, creen sin meterse a fondo, porque yo les vuelvo a reiterar y les vuelvo a decir, a mí no me crean. Porque esto, todo lo que han escuchado el día de hoy, esto también tiene que estar en telejuicio y ustedes lo tienen que investigar y ustedes tienen que ver si es verdad o no es verdad. Tienen que hacerlo, tienen que verlo. No se queden así nomás, así tenemos que ser nosotros somos científicos. Eso es lo que tenemos que entender. Ahora, el miedo no es un mecanismo de defensa, por si acaso, como nos tratan de hacer creer los psicólogos. ¿Ah? El miedo es un defecto. Porque dicen, no, es un mecanismo de defensa para que no, si no tienes miedo, de repente te cruzas la pista así nomás. No, eso no es así. El que no tiene miedo, como me decía una vez un amigo, oye, si yo elimino mi defecto, ¿cómo hago para eliminar mi defecto? Vamos a suponer que yo tengo mi defecto zapatero, yo soy zapatero. Y yo hago zapatos así bien bonitos y todo. Pero si elimino mi defecto del zapatero, me quedo sin trabajo. Yo le decía, pero no es así pues. Porque mira, ve, el defecto, tienes un defecto, digamos, ya, que es el defecto zapatero, que es el que sabe hacer los zapatos, ¿no? Y ese está impregnado en una parte de tu alma. Entonces cuando eliminas ese defecto, vamos a llamarlo el defecto zapatero, se queda el alma zapatera, aunque suene feo. Se queda la parte del alma, ¿no? La parte consciente, entonces tú no vas a perder las habilidades del zapatero, sino ahora vas a hacer pues unos zapatos pues fabulosos, divinos, hermosos. Ya no lo vas a querer hacer con que me voy a poner una tachuelita nomás porque los zapatos tengo que venderlos barato porque si no la gente no me compra. No, tú vas a hacer unos zapatos como para Dios, que es la manera en la que tenemos que pensar todos nosotros. Yo hago esta sopita con amor, como para Dios. Yo trabajo, yo soy un ingeniero, voy a hacer ese puente como para Dios, con buenos materiales, con buenos clavos, con un buen presupuesto. Todo eso es así. Cuando nosotros eliminamos una parte negativa de nosotros, se despierta la parte positiva, la parte de luz, la parte brillante, que también somos nosotros. Eso es lo que hay que entender. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para eliminar el miedo es entenderlo. Entender de dónde viene, por qué, cómo, para eso entramos a la meditación. ¿Ya? Ahora, esto es algo fundamental. Este es algo así,
brillante, diría yo. Hay que trabajar con la ira. No saben, no saben lo importante que es eliminar a la ira, controlarla, ir matándolas de a poquito. Porque ya siempre hemos dicho, ¿no? Que la ira segrega cierto tipo de venenos que va malogrando a nuestro hígado, ¿no? Malogra nuestro hígado y si el hígado es el que regulariza junto con los riñones a la sangre y la limpia y hace todos los trabajos y la sangre, el alma maneja el cuerpo por intermedio de la sangre, ¿qué significa? Que estropeamos al alma también. Esa es por una parte, pero la otra parte y fundamental es de que cuando uno tiene ira, escuchen, ¿ah? Cuando uno tiene ira, segrega un cierto tipo de veneno que se llama imperil. Segrega un cierto tipo de veneno que se llama imperil. Ese imperil nos agarra y cuando dice pues el problema ese de ciego de ira, es la relación que hay entre el hígado y los ojos. Ciego de ira no solamente es porque nos va a reducir los ojos físicos, sino que nos va a reducir el tercer ojo, la parte astral. Y nosotros necesitamos el tercer ojo para la meditación. Importante, ¿eh? Fundamental. Cada vez nos tenemos que dar más y más cuenta de que este asunto de la alta espiritualidad tiene que ver con mente sana en cuerpo sano en mente sana. Acá no hay chistes. Acá no hay una situación de Dios misericordioso. Tiene sus límites. Y tiene su forma. Y tiene su manera y tiene sus leyes. Así se tiene que hacer. Y siempre, 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 siempre nos van a pedir a nosotros el esfuerzo. Siempre. Entonces, si nosotros tenemos ira, tenemos rabia, mejor no hagamos nada. Tenemos que controlar esa ira, tenemos que eliminarla, tenemos que comprenderla para sacarla dentro de nosotros. Hacer ese esfuerzo. Todos nosotros tenemos que hacer, estamos llamados a hacer un esfuerzo. Aquí nadie puede decir yo no tengo glándula pineal ni glándula pituitaria. Aquí nadie puede decir yo no tengo cerebelo. Aquí nadie puede decir yo no tengo mis centros energéticos. Aquí nadie puede decir yo no tengo mis cuerpos existenciales del ser, yo no tengo mis trajes de bodas. No lo tenemos desarrollado, pero todos los tenemos incipientes. O sea que acá no hay ni chico ni grande. Entre todos los que estamos reunidos acá, todos empezamos esta carrera por igual. Acá nadie se me desprecia, a mí nadie, no, que yo soy, no, que yo ando con muchas faltas con Dios, entonces no me va a hacer caso. Eso es mentira. Eso es mentira. Todo tiene un proceso y todo se puede hacer. Empecemos con no darle gracias a nuestros defectos. Empecemos por ahí y van a ver. Bastante paciencia, cero miedo, dominar a la ira y van a ver qué cosa es lo que va a pasar. Así se empieza. Ese es el preámbulo. Esos son los preliminares para poder nosotros avanzar en lo que queremos. Después, ya saben, hay que vocalizar. Es una gran ayuda la vocalización. La I para el tercer ojo, la E para las amígdalas, para las tiroides, y para el verbo creador, porque cuando uno usa bien la E, el verbo, cada cosa que uno dice se convierte en realidad. Y hay que tener mucho cuidado con lo que habla. Después la O es sensacional, la vocalización de la O, que es para la intuición. La intuición es saber sin pensar, saber sin pasar por el proceso de la intelectualidad. Aquí. La U, que son para las emociones y es para la telepatía también, ¿no? Las emociones. Y la A, con la A, es para los pulmones y nosotros con eso vamos a recordar las existencias pasadas y muchas cosas más, ¿no? Sino que no es el tema. Ahora, y otra cosa que siempre va a ser importante para todo, mantenernos en el presente. Eso es fundamental. Siempre tenemos que estar en el presente. Siempre tenemos que estar en autoobservación, mirándonos a ver qué defectito quiere salir. La ira nunca va a salir si nosotros estamos mirando para adentro. Eso es autoobservación. Nunca va a salir. Ahora, el preámbulo de lo que es la meditación. Ahora sí, ¿no? Porque ya sabemos cómo es todo esto, ¿no? Hay que aprender a relajarse. Ese es el preámbulo verdadero de la meditación. Ya estamos empezando una práctica de meditación. Tenemos que aprender a relajarnos,
ahora nosotros vivimos en un estrés. ¿Qué cosa es estrés? Estrés es la aceleración constante a una velocidad no normal de la mente. Que estamos estresados, que queremos, que no viene el carro, que apúrate, que hay que ir a trabajar, que hay que hacer esto. No, 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 rapidito voy a hacer. Eso nosotros decimos, no, 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 es que yo soy muy responsable. No, no, ya te estás estresando, ya no la haces ya. Eso no es responsabilidad. Eso no es que yo tengo que hacer 2 cosas a la misma vez, 3 cosas a la misma vez. Eso no es responsabilidad. Así es, te estresas. Y cuando te estresas hay que aprender a hacer una sola cosa a la vez. Oiga, pero yo estoy haciendo mi vocalización mientras que estoy cocinando. Estás haciendo 2 cosas. ¿Cómo vas a hacer? Si tú tienes que estar concentrado en la cabeza, tienes que estar concentrado en las amígdalas, ¿cómo vas a estar ahí cocinando? ¿Cuánto le he hecho? ¿Un poquito de churrasco? ¿Un poquito? No se puede. Eso no se puede. Pero así lo hace mucha gente. Y así se hacen muchas cosas. Varias cosas a la misma vez. Ah, es que yo soy muy funcional. Eso no es funcional. No estás haciendo lo que la vida te sugiere, ¿ya ves? Hay matices grises. Hay matices grises. Son detallitos en los cuales uno no se da cuenta. Y cree que uno es muy responsable. Mentira. Porque hay que ser responsables aquí y allá. Esa es la vida. Para eso está hecha. Eso es lo que hay que entender. Cuando la gente trabaja en la espiritualidad, ¿cómo se llama El poder de la hora. El autor del Poder de la Hora, él contaba que cuando descubrió este asunto de mantenerse en el presente, se embelezó tanto, que se fue a un parque creo que 6 meses. 6 meses, 6 o 4 meses, algo así fue. Y que él se sentó a ver las palomitas, gracias a Dios. A ver el parquecito verde, gracias a Dios. A ver los jóvenes y los niños cómo crecían, gracias a Dios. Y a ver, en un embelezo, el embelezo que solamente le traía el poder de la hora. Y él después dice, oiga, no faltó alguien que le dijo, todos los días yo lo veo acá, ¿y usted no trabaja? ¿Y de qué vive? Y recién él reaccionó, que siempre tenía de una o de otra o de otra o de otra manera, siempre tenía dinero, sin trabajar. Esa está buena, ¿no? Esa está buena, buenaza es. Hay que hacerla. El poder de la hora simplemente es mantenerse en el presente, trabajar para Dios. Cuando uno trabaja para Dios, toma papacito, acá está lo tuyo. Es así, no hay problema, no hay problema. Después él se dio cuenta, lo que tenemos que darnos cuenta todos nosotros. Tengo que participarle esto a los demás, esta gran maravilla. Tengo que compartir, tengo que darlo, tengo que obsequiar lo que me han regalado a mí, yo se lo tengo que dar a los demás. Ya te gusta, ¿por qué? Porque estás en el presente. Cuando uno está en el presente, no hay ni futuro ni pasado. Y cuando no hay futuro ni pasado, no hay karma. Está uno en un nivel por encima, no hay karma. Y karma, la ley de la causa y el efecto, no existe. Al no existir, plata, ingresos. Hoy quisiera... ya no quiero estos parques, quiero irme a Shanghái. En esos parques de Shanghái son más bonitos. ¡Pum! Viene la plata, $3,000, ¡pum! Y te vas a Shanghái. Porque así es esto, es verdad. Suena exagerado, pero no lo es. Porque cuando uno se mantiene en el presente, está haciendo el trabajo de Dios, uno de ellos. Entonces, de esa manera es como las cosas nos van a ir bien. Entonces, cuando uno hace los trabajos internos, la parte material, la parte física, también sucumbe ante esa fuerza. Y nos pagan. Muy bien. Entonces, ahora, hay que relajarse. Y para hacer una relajación, fuera estrés, entonces nos vamos a relajar, vamos a tratar en lo posible de soltar a nuestra cabeza, de soltar a nuestras manos, de soltar a nuestro pecho, de soltar a nuestro abdomen, de soltar a nuestras partes bajas, soltar nuestras piernas, soltar nuestros pies. En eso tenemos que concentrarnos en un principio, en relajarnos. Cuando no hay relajación no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque nos tenemos que olvidar de nosotros mismos. Y entonces ahí te viene una oración al íntimo.
Siempre para hacer una meditación hay que orar. Hay que orarle al íntimo, hay que pedirle al íntimo que nos ayude. Y después de ahí, hay múltiples maneras de meditar. Como ya sabemos nosotros que seguramente algunos de ustedes habrá aprendido por ahí la meditación con mantras y vocalización, vamos a dejar eso de lado. Porque como ya lo saben, bueno, ahora vamos a hacer una meditación con la respiración. Esa es interesantísima, esa es fundamental, sensacional, ¿eh? Sensacionales. Ya, entonces, la respiración que se hace cuando ya se relajó uno tiene que sentarse, no tiene que hacerlo como si fuera uno un oriental. Los orientales hacen la flor de loto o hacen posiciones demasiado raras. Eso no es para nosotros porque nosotros somos occidentales. Los occidentales tenemos otro tipo de situaciones. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer a nosotros? Un sillón cómodo, confortable, listo. Ahí estamos bien. Ahí estamos bien. Entonces, nos vamos a sentar y vamos a relajarnos. Y una vez que estemos relajados y haciendo la operación, la oración, vamos a agarrar y vamos a hacer la respiración. Primero la respiración se hace por la nariz, bien fuerte. Se retiene un rato. Y después por la boca. Se expira por la boca. Después otra vez fuerte. Ya me estoy mareando, ya me estoy mareando. Sí, pues mucho aire sucede así. Entonces, así, ¿no? Se aspira por la nariz, entra bastante oxígeno en el cerebro, ¿no? Aire, y después se bota suavemente, vuelve uno a expirar y se va a marear. Porque se va a llenar de bastante oxígeno el cerebro, se va a marear, porque nosotros no sabemos respirar. No respiramos profundamente, entonces cuando hacemos este tipo de prácticas profundas, de aspirar y exhalar hasta lo último, nos mareamos. Mucho oxígeno. Aunque en realidad no debería de ser mucho oxígeno, debería de ser lo más natural y lo más normal. Bueno, entonces ahí ya tenemos que, si por decir, no, expiro, aspiro, boto, absorbo, no, hay que retener, pero ya después de retener unos cuantos minutos, ya reducimos la situación. Siempre vamos bajando. De lo que estaba así en un principio, vamos bajando los niveles. Vamos bajando los niveles. Vamos bajando los niveles. Vamos bajando los niveles. Vamos bajando. Los orientales, no necesariamente los maestros, ¿ah? Pero los que ya están ya bastante tiempo en lo que es la meditación y lo que saben lo que es el aire, llega un momento en que ya no aspiran, ya no absorben, sino solamente botan. Pero ya no están en ese plan, sino así. Y solamente están, sí se puede. Por más que se piense que no, sí se puede. Hagan la prueba, claro, eso no va a ser en un momento, en el primer instante, pero luego de algunos meses van a ver que van a poder dominar tanto al cuerpo físico que el cuerpo ya no va a necesitar tanto aire. O bien van a pasarse aspirando, 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 o expirando, 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 sin necesidad de lo que sigue. Se puede. El cuerpo físico, como no solo el cuerpo se maneja por los otros cuerpos, también es capaz de vivir así. Así como puede vivir sin alimento mucho tiempo, así también puede vivir sin aire. Así es. ¿Por qué? Porque el alimento ingresa por el prana y nosotros por la piel respiramos. Pero son cosas que nosotros pues hacemos 3 minutos, ya tenemos que llamar a una ambulancia. Eso se logra poco a poco, pero la idea es esa, llegar a una relajación total con el aire, que llegue el momento en que ya la cantidad de aire va a ser mínima, pero no nos vamos a... El asunto es que la respiración no nos distraiga. El asunto es que sea cómodo, que sea bonito, que sea, allá de repente yo necesito más aire jalo, pues, eso no hay ningún problema. Hay que tratar de que sea la menor cantidad de aire posible, pero que nos dé comodidad, que nos dé tranquilidad, que nos sintamos bien, que nos sintamos a gusto
cómodamente, ¿ya? Ese es fundamental, ¿ya? Después de ahí la mente, obviamente, la mente va a estar con sus cositas, ¿no? Va a estar con que esto y que el otro y que aquello, bueno, ya, hay que luchar con eso porque la idea es no pensar. La mente lo que va a querer es pensar, ¿no? Y entonces nos va a fastidiar, nos va a molestar por un regular tiempo. Puede ser un día, puede ser 2 días, pueden ser 3 días, como ya les dije, hasta que ya lo logremos. Después de ahí, hay que entender una cosa. No existe meditación sin atraer al sueño. ¿Ustedes han escuchado de esa gente que de tanto hacer meditación se quedó mal de la cabeza? ¿Han escuchado? ¿Saben por qué? Porque el instructor que les enseñaba, no les enseñaba que tenía que atraer al sueño. Entonces se esforzaban en no pensar, no pensar. Y los defectos, pienso, pienso, pienso. Y él, no voy a pensar, no voy a pensar, pienso, pienso. Ese es un esfuerzo. Ese es un esfuerzo que uno no debe de permitirse. El asunto no es esforzarse. No, 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 no te dejo pensar. Esa es voluntad. No, 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 no. Y el otro, dale, y que te dale, y que te dale. No, ese es un esfuerzo. Acá el asunto tiene que ser bien sencillo, bien suave. Ya, él quiere hablar, déjalo que hable, pues. Pero una cosa es que nosotros proyectemos ideas porque queremos, y otra cosa es manejarnos como si fuéramos los espectadores. Ya. Todo esto son mis ideas, mis defectos, porque así son. Y ya, y yo no me identifico con que este levantó la mano, con que el otro se rió, con que el otro me está mirando feo o este se está durmiendo. No me identifico con eso, solamente en silencio los observo. Soy el observador, yo no soy ellos. Sé que son mis defectos, pero yo no soy ellos. Yo soy el observador. Que hablen, que digan lo que quieran. Ya se cansarán porque se cansan. Lo que quieren ellos es que yo me identifique y si él bostezó, yo bostezo. Y si él me miró feo, yo también lo voy a mirar feo. Y si por ahí alguna cosa, igualito, yo voy a reaccionar. Eso es lo que ellos quieren, porque de esa manera nos manejan. Así vivimos. Esa es nuestra realidad. No podemos permitirnos nosotros, fíjense que en realidad que esta conferencia está para nosotros. Ese es el punto. Ese es el punto. No identificarnos, mantenernos como observadores, porque nosotros no somos esas palabras, nosotros no somos esas imágenes, y yo no estoy proyectando ningún deseo. Y yo me mantengo de observador. Nada más. Entonces, en la medida que eso pase, voy a atraer al sueño. Atraer al sueño significa que voy a jalar al sueño, pero no me voy a dormir, porque yo tengo que relajarme, pero no tengo que dormir, porque no es un asunto de que me duerma, porque si me duermo ya, pues estoy durmiendo, ya no hago nada. No, o sea, tengo que estar entre la vigilia y el sueño, sin esfuerzos, sin esfuerzo. La mente me va a hablar, me va a decir, yo lo voy a observar, yo lo voy a mirar y no me voy a identificar con ninguna de sus situaciones, así me haga lo que me haga. Simplemente lo voy a observar porque yo soy el observador, yo no soy ellos, yo no soy. Entonces, se van a cansar, se van a cansar. Entonces, cuando ya ellos se cansen, como les digo, esto es un asunto de varios días, cuando ellos se cansen, ahí van a aparecer ciertas imágenes, otro tipo de imágenes, porque yo ya no las estoy proyectando. Si yo proyecto algo, es porque alguna cosa de esas me aparece, es una fantasía. Pero si yo simplemente dejo y ellos comienzan a desaparecer de la imagen, ellos dejan de aparecer en mis emociones, porque nos emocionan también, por si acaso, ¿eh? Nos emocionan, no es un asunto de pensamientos nomás, nos emocionan, también dejan de aparecer, dejan de emocionarnos. Ahí es donde van a comenzar a aparecer cierto tipo de imágenes que ya nos envían, ya nos proyectan, porque no estamos pensando, porque no estamos creando absolutamente nada. Los defectos ya dejaron de molestar, la mente ya se quedó vencida. Y entonces ahí comenzamos a ver cierto tipo de, primero, jeroglíficos, imágenes fugaces. Seguimos en lo mismo,
No identificamos, no estamos ni proyectando, no es nuestro, nos están enviando mensajes. Nos están enviando un símbolo, otro símbolo, nos están enviando los mensajes. Entonces cuando ya nosotros no tenemos que pensar, ¿qué significa? Nada, ¿qué significa este símbolo? Nada, eso es meditar. No pensar en nada, yo no quiero razonar. Yo no quiero darle otra vez comida a mis pensamientos. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de meditar, no pensar. La mejor manera de pensar es no pensar. Entonces van a comenzar a llegar esos jeroglíficos, van a llegar esas imágenes y listo. Primero, va a pasar el tiempo y escuchen, esas imágenes, esos jeroglíficos, esas formas, nos van a despertar en nosotros o inmensa alegría o dolor. Esas mismas imágenes van a venir con emociones. ¿Ya? Esas imágenes van a venir con emociones. Entonces cuando viene una estrella y ¡pum! Uno siente algo. Siente algo. Ajá, eso significa tal cosa, lo otro significa tal otra, lo otro significa tal otra. No en ese momento, lógicamente que uno lo descifra después, porque no ve que no hay palabras, no ve que no hay intelectualidad, no hay nada de eso. Son solamente imágenes que están hechas para la intelectualidad superior y para la emoción superior. A eso se le llama sentir los pensamientos. A eso se le llama meditación. Entonces mucha gente no sabía cómo se sienten los pensamientos, no entiendo, así. Cuando ya esas imágenes, esas formas, poco a poco llegamos a aclarar y aclarar, porque primero tenemos cuando dicen la mente en blanco, y yo siempre me he reído de eso, yo no sé, yo siempre cuando hago mi práctica es la mente en negro. ¿Pero por qué es? Porque todavía no descascaron la luz. Porque primero tengo que sacar uno, después tengo que sacar al otro, después tengo que sacar al otro, después vienen las imágenes y después viene la luz. Eso recién es mente en blanco. Eso es lo que somos, ¿no? En una práctica de estas, tranquilamente podemos decir, ¿no? También mientras que estamos haciendo la respiración, podemos decir, yo no soy este cuerpo físico, yo no soy este cuerpo vital, yo no soy este cuerpo astral, y creérnosla, como si nos estuviéramos desvistiendo de todos nuestros trajes. Yo no soy este cuerpo mental, yo no soy este cuerpo causal o cuerpo de la voluntad, yo no soy este cuerpo búdico o conciencia. Para los que preguntaban, alma y conciencia es lo mismo, es un cuerpo. El cuerpo búdico es el cuerpo de la conciencia, es otra cosa. Pertenece a niveles superiores, pertenece a la sexta dimensión superior, y entonces ese es su canal. ¿Yo soy quién? Yo soy el íntimo. Porque es Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Un solo Dios verdadero. Eso es lo que soy y eso es lo que son ustedes. Yo soy el íntimo, pero en este momento estoy con todos mis trajes. Esos son los trajes de boda. El íntimo nos enseña a desvestirnos de todos esos trajes. Genial, como dice Santos, genial, sensacional, eso es. Ahora, cuando dejamos de pensar y ya sentimos las imágenes y ya vemos todo eso, ahí nos van a dar todo lo que necesitamos. Eso es meditación, eso es sentir, eso es llegar a la claridad total, eso es. Entonces, en líneas generales, ¿nos vamos a acostumbrar tanto a eso que saben cómo se hace la clarividencia? La clarividencia es bien sencilla, viene, se me presenta alguien, se nos presenta alguien a nosotros, a cualquiera de nosotros, cuando ya hagamos este tipo de prácticas todos los días, se nos va a presentar a alguien, ni bien se presenta acá, y simplemente no piensas. Y no piensas, y se te van a aparecer esas imágenes, se te van a aparecer ese tipo de cositas ahí, y tú vas a saber quién es esa persona que está frente a ti.
Eso es clarividencia. ¿Cómo no va a ser lindo hacer meditación? ¿Quién te va a engañar así? ¿Conoces lo que, ya ves? El cerebelo y el cerebro. Todo eso tiene un trabajito. Todo eso es lo que necesitamos. Es lo que necesitamos interpretar todos nosotros. Necesitamos interpretar, necesitamos saber que este tipo de emociones superiores, por ese sentido y de esa manera y con la meditación, es que se logra conocer la verdad. Listo, listo, listo.